Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando el índice de fragilidad de los estados, documento elaborado por el Fondo para la Paz, entidad sin fines de lucro con sede en Washington, Estados Unidos. Conversamos en nuestro estudio con Vladimir de la Cruz, analista político y diplomático, con Hipólito Murillo de El Salvador y con Otto Bernal desde Guatemala. Vladimir, mencionaba Hipólito antes que este informe es lo que antiguamente se conocía y todavía en algunos círculos se habla de Estado fallido. ¿Qué es? El término a veces se recicla o se pone en boga de nuevamente. ¿Qué es un Estado fallido? Son términos que se usan a veces para hacer análisis políticos y análisis socioeconómicos de realidades de los países, pero ¿realmente falla el Estado? Esa es la pregunta. ¿Es frágil un Estado? Porque aun cuando esos países están en esas condiciones, estamos haciendo análisis y se hace análisis de países que tienen poder ejecutivo, que tienen poder parlamentario, que tienen poder judicial, que tienen ejército además, y que tienen otras instituciones, ministerios y un montón de cosas que funcionan todos los días. El problema entonces no está en esa estructura del Estado que opera como un esqueleto para todos los estados nuestros, que es igual, sino que eso está justamente, me parece a mí, en la administración de ese aparato estatal. Lo que falla es la administración, no es la estructura, es la administración. Quienes componen ese cuerpo estatal y qué fines tienen y qué propósitos tienen y quienes se benefician también en el conjunto de esa actividad, principalmente sobre la mayoría de los ciudadanos, que es un poco lo que se pone aquí en cuestionamiento. Y me parece que el Estado fallido y el Estado frágil en ese sentido tiene que ver también con la legalidad, es decir, cómo se opera esa legalidad, si eso tiene que ver con seguridades que pueden tener los ciudadanos frente a las autoridades públicas y frente a quienes ostentan el poder del Estado y los ministerios, etcétera, y el ejército, y desde el punto de vista de la economía igualmente la seguridad de quienes tienen que manejar aspectos económicos de inversión, producción, etcétera, donde no van a ser sujetos de corrupción ni de situaciones que alteren el normal desenvolvimiento de una vida económica. Y me parece que esto es en el fondo el problema de centro, porque el Estado como tal no es fallido por sí mismo, es porque hay gente que lo está administrando mal. Veremos a continuación en la pantalla lo que nos ilustra, graficado, lo que representa este estudio. Veremos, Costa Rica tiene la categoría de estable, Panamá menos estable, y de ahí está Honduras, El Salvador y Nicaragua, países en estado de alerta, y Guatemala en alerta alta, altísima. Don Otto, yo quería preguntarle con relación a lo que apuntaba antes, Vladimir, si bien existen instituciones, para que no hablemos de un Estado fallido, en el caso de Guatemala ha habido situaciones que han obligado a recurrir a organizaciones como Naciones Unidas para que exista la CICIG, para combatir una de las cosas, uno de los elementos más tenebrosos en la realidad centroamericana, que es la impunidad. Bueno, en el caso de la CICIG en Guatemala fue una decisión eminentemente política. Nosotros hemos analizado en el país que ninguna acción que en este momento haya presentado la CICIG se pudo haber hecho sin la participación de ellos. Tenemos instituciones como el Ministerio Público y el organismo judicial que tienen y han desarrollado la capacidad para realizar cualquier tipo de investigación, especialmente en el tema de la corrupción. Recientemente fue destituida o obligada a renunciar la vicepresidenta de Guatemala precisamente por estar involucrada en temas de corrupción. Pero era algo que a los guatemaltecos, era vox populi para los guatemaltecos, que había mucho involucramiento de parte de las autoridades en actos de corrupción en la SAP, en el país. Es decir, que la CICIG lo único que vino es a dar la conferencia de prensa y dar a conocer el grado de involucramiento de las autoridades en actos de corrupción en el país. Me parece de que la estancia de la CICIG en Guatemala lo que ha dado es a
darle una mayor relevancia a temas que nosotros en Guatemala ya conocemos. Si bien es cierto, tenemos problemas dentro de las crisis políticas, sociales y económicas en el país, se ha venido trabajando, el Estado sigue su curso, hemos tenido de alguna manera una relativa recuperación económica, se ha aumentado el tema de aumento al turismo, la violencia, el crimen organizado, las maras y el narcotráfico, pues de alguna manera sí operan en Guatemala, pero no como para marcar un país en estado de alerta máxima, porque aquí los ciudadanos viven su día a día como cualquier otro país de Centroamérica. Déjeme Lo que incorporar... sí, de alguna manera se ha evidenciado es a través de las redes sociales poner a Guatemala en una posición muy crítica, pero a raíz, como le decía en el primer segmento, es que estamos a las puertas de un nuevo evento electoral, el reacomodo de los diferentes actores y sectores por posicionarse en este momento tan crítico en Guatemala, es que el caso de Guatemala se eleva al grado de alerta máxima. Permítame incorporar a Hipólito Murillo para preguntarle si en el caso de El Salvador las negociaciones que el Estado realiza con las maras o no son esto una evidencia de la fragilidad o que efectuó en el pasado de la fragilidad y del estado de alerta en que le sitúa este informe. Yo creo que efectivamente no hay otra manera de poderlo interpretar. Cuando el Estado se ve la necesidad de entrar en arreglos o contiendas con sectores que claramente son delincuenciales, eso lo que muestra es una incapacidad del Estado de poder mantener el orden y poder mantener el Estado de ley y de derecho dentro de su territorio nacional. Claramente es de los problemas a los cuales se enfrenta el Estado actual. Y nuevamente la violencia, El Salvador, Honduras y Guatemala tienen este factor en común, que los tres países son países donde la tasa de homicidio violento per cápita es la más grande en este momento. Y esto es un producto de la combinación de narcotráfico y de pandillas, las cuales ha desbordado la capacidad de los tres estados de poderlo manejar. ¿Cuál es la solución? La verdad es que no estoy seguro que existe una solución fácil de poder implementar. Y por lo menos en el caso de El Salvador, el gobierno no parece tener una idea clara de cómo puede resolver este problema en el corto plazo. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en unos instantes con esta edición de Al Cierre.